El amor. Maitri es el primer aspecto del auténtico amor, o sea, la intención y la capacidad de ofrecer alegría y felicidad. Para desarrollar esta capacidad, debemos practicar observando y escuchando profundamente para saber qué es lo que debemos llevar a cabo o no para hacer felices a los demás. Si das a la persona a quien amas algo que no necesita, eso no es Maitri. Debes percibir su verdadera situación, ya que de lo contrario quizá le ofrezcas algo que la haga infeliz. En el sudeste de Asia hay mucha gente a la que le gusta mucho un fruto espinoso de gran tamaño llamado durian. Incluso podría decirse que no pueden vivir sin él. Su aroma es sumamente penetrante y algunas personas después de comerlo ponen su piel bajo la cama para continuar aspirando su aroma. Sin embargo, a mí su aroma me parece horrible. Cierto día, cuando cantaba un sutra en mi templo en Vietnam, había un durian en el altar ofrecido sin duda a Buda. Yo intentaba recitar el sutra del loto utilizando un tambor de madera y una gran campana en forma de cuenco como acompañamiento, pero no conseguía concentrarme. Al final, acabé colocando la campana sobre el altar y encerrando al durian en su interior. Solo de ese modo pude cantar el sutra a gusto. Al finalizar, me incliné ante Buda y liberé al durian. Si tú me dijeras, Tai, te quiero tanto que me gustaría que comieses un pedazo de este durian, me haría sufrir. Me quieres, deseas hacerme feliz, pero me obligas a comer un durian. Esto puede servir como ejemplo del resultado de amar sin una auténtica comprensión. Tu intención ha sido buena, pero tu comprensión es incorrecta. Sin comprensión, tu amor no es auténtico. Debes observar profundamente para apreciar y comprender las necesidades, las aspiraciones y el sufrimiento de la persona a la que amas. Todos necesitamos amor. El amor nos da alegría y bienestar. Es tan natural como el aire. Somos amados por el aire, necesitamos aire fresco para sentirnos bien y ser felices. Somos amados por los árboles, los necesitamos para estar sanos. Para ser amados, debemos amar, lo cual significa que debemos comprender a los demás. Para que nuestro amor continúe, debemos realizar la acción o la no acción apropiada para proteger el aire, los árboles y al ser a quien amamos. La palabra Maitri puede traducirse como amor o amor compasivo. Algunos maestros budistas prefieren definirla como amor compasivo, ya que opinan que la palabra amor es demasiado peligrosa. Pero yo prefiero la palabra amor. Las palabras enferman a veces y nuestra obligación es curarlas. Hemos estado empleando la palabra amor, dándole el significado de apetito o deseo, como cuando decimos, amo las hamburguesas. Debemos usar el lenguaje con más cuidado. Amor es una palabra muy bella y hay que restituirle su auténtico significado. Las raíces de la palabra Maitri provienen del vocablo Mitra, que quiere decir amigo. En el budismo, el principal significado de la palabra amor es amistad. Todos nosotros tenemos las simientes del amor. Podemos desarrollar esta magnífica fuente de energía alimentando el amor incondicional que nada espera a cambio. Cuando comprendemos profundamente a alguien, aunque nos haya hecho daño, no podemos evitar quererle. Buda Sakyamuni afirmó que el Buda del próximo eón se llamaría Maitreya, el Buda del amor. Thich Nhat Hanh.